Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo podemos tomar operativas apoyados en la ruptura y la reversión de canales. Esta clase de estructuras es bastante común de identificarlas en el mercado, así que podemos sacarle provecho y tomar algunas operativas cuando esta estructura se nos hace presente. Pero antes tenemos que saber qué es un canal. Un canal es una formación estructural donde el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, formando un canal, valga la redundancia, que puede ser contenido con una línea de resistencia o una línea de soporte. Acá ustedes pueden ver esta línea de color azul. Vamos a imaginar que es el precio. El precio venía subiendo y empieza a hacer este movimiento que vemos acá, una especie de zigzag, pero al final de todo es una tendencia alcista. Muy bien, en este caso podemos identificar que estamos dentro de un canal alcista, porque podemos colocar la resistencia del canal y podemos colocar también el soporte del canal. Entonces en este caso nos damos cuenta que si colocamos esas líneas de resistencia y de soporte, las líneas están inclinadas y están apuntando hacia arriba, lo cual significa que el precio ha venido moviéndose dentro de un canal alcista. De este otro lado también podemos visualizar el precio, que es esa línea azul que se encuentra bajando. Y si queremos saber si se encuentra dentro de un canal, vamos a trazar la resistencia y vamos a trazar un soporte. Y nos damos cuenta que en este caso se encuentra contenido dentro de esa resistencia y ese soporte y el precio va en una tendencia bajista. Las líneas de resistencia y de soporte están inclinadas y apuntando hacia abajo, lo cual nos confirma que estamos en una estructura de un canal bajista. Anteriormente yo he hablado a detalle sobre cómo identificar los canales. Más adelante les voy a estar compartiendo estrategias para ser operada dentro de estos canales. Pero ahora nos vamos a enfocar en otra clase de estrategia, que es operar la ruptura y la reversión de un canal. Pero para ello tenemos que saber cómo identificar los canales de una manera correcta y es lo que les voy a mostrar a continuación. Un canal puede tener al menos 3 puntos de contacto intercalados o 2 puntos de contacto en cada extremo. Hay dos formas de poder identificar que estamos dentro de un canal. Por ejemplo, acá tenemos la línea punteada de color rojo, ¿no? Que es la resistencia del canal, y la línea punteada de abajo es el soporte del canal. Como podemos observar acá, el precio ha tocado la resistencia una vez, dos veces. Desde que el precio toca la resistencia dos veces, sabemos que la resistencia del canal está funcionando. Y si nos movemos al soporte, vemos que le ha tocado una vez la línea del soporte y dos veces. Entonces eso también nos confirma que el soporte del canal está activo y pues que se encuentra el precio metido dentro de ese canal. Esa es una forma de poder leerlo, porque estoy contando los puntos de contacto en cada extremo. Aquí tiene uno, aquí tiene 2 puntos de contacto en el extremo superior y en el extremo inferior del canal tiene 1 y 2 puntos de contacto también. Pero también podemos contarlo de otra manera y eso es de la siguiente forma. Acá tenemos un testeo en la resistencia, una vez que el precio la toca. Después en el soporte tenemos otro testeo y después el precio vuelve a tocar la resistencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de esta manera lo estamos contando de forma intercalada, primero arriba, después abajo, después otra vez arriba, y tenemos ya nuestros 3 puntos de contacto. También de esta manera es válido identificar un canal. Si lo hacemos de esta forma con puntos intercalados, pues estamos tratando de adelantarnos un poco a la estructura del canal y eso es algo válido. Después, por ejemplo, mientras el precio viene bajando, podríamos buscar una compra acá en el área de soporte, pero eso sería otra estrategia, ¿no? Lo que yo les quería comentar acá es que existen estas dos formas de identificarlo, contando los testeos de la parte superior y los testeos de la parte inferior o contarlo de manera intercalada. De este lado tenemos el canal bajista y de la misma forma dentro de este canal bajista se pueden contar los puntos de contacto. Un punto en la parte superior, 2 puntos en la parte superior. Acá abajo tenemos un punto en la parte inferior y 2 puntos de contacto en la parte inferior. Eso nos valida lo que son la resistencia del canal y el soporte del canal. Y obviamente después cuando el precio se mueva hacia abajo pues podríamos por ejemplo buscar alguna compra o si el precio se mueve a la resistencia podríamos buscar alguna venta. Esto es cuando estamos utilizando los puntos de contacto en los extremos del canal. Pero también tenemos la otra forma de identificarlo que es utilizando los 3 puntos intercalados. En este caso acá tenemos un punto de contacto, 2 puntos de contacto en la parte superior y el tercer punto de contacto se encuentra acá abajo. Entonces con estos 3 puntos nosotros ya podemos identificar el canal. Obviamente lo que hacemos es trazar lo que sería el soporte dinámico, clonamos esa línea, la pegamos arriba y sabemos que el precio puede rebotar en esa resistencia del canal. En este caso estamos utilizando 3 puntos de apoyo.
Como les he dicho, cualquiera de las dos formas es válido para identificar un canal. Ustedes pueden utilizar con la que se sientan más cómodos y más seguros. Ahora, algo que quiero comentar antes de explicarles cómo tomar las operativas es que un canal no siempre va a ser exacto. Por ejemplo, acá se rompe el soporte del canal y por ejemplo acá el precio no logra tocar la resistencia del canal. De cualquier forma, esto se sigue considerando un canal alcista. En este otro ejemplo, podemos observar que aquí el precio rompe la resistencia del canal, aquí rompe el soporte del canal. No es exacto, de cualquier forma se puede considerar un canal bajista. Lo importante es que el precio, por ejemplo, no salga demasiado y cree otra estructura. Lo importante es que la estructura del canal se mantenga. Muy bien, ahora sí les voy a explicar la estrategia de ruptura y reversión del canal. Esta estrategia se basa en buscar operativas cuando un canal es roto en sentido contrario, es decir, en sentido contrario al canal. Por ejemplo, si tenemos un canal alcista donde el precio va subiendo, entonces vamos a aplicar esa estrategia cuando el canal alcista sea revertido y el precio empiece a bajar, es decir, está cambiando de dirección. Entonces acá explico que un canal alcista es roto hacia abajo. Acá tenemos el canal alcista, el precio va subiendo y de pronto rompe hacia abajo. Entonces cuando el precio rompe hacia abajo podemos buscar ventas esperando que el precio llegue al punto objetivo. En este caso, como nos encontramos en un canal alcista, el punto objetivo del canal alcista es el inicio del canal. Como es un canal alcista, pues el inicio del canal se encuentra abajo. Así que, por ejemplo, aquí es donde tenemos el inicio del canal. Y después que el precio haya subido y empiece a revertir, sabemos que el precio va a intentar moverse al inicio de ese canal alcista, que sería esta distancia objetivo que hemos marcado acá. Eso significa que durante el recorrido del precio hacia abajo podemos buscar algunas ventas. No significa que vamos a operar todas las velas a la baja, tampoco significa que vamos a vender inmediatamente cuando el precio rompa. Significa que la estructura que el precio va a crear es una estructura bajista que nos ofrece la oportunidad de buscar ventas. Ya se los voy a explicar más a detalle en ejemplos. Lo que me interesa que ustedes aprendan es dónde está el nivel objetivo. Bueno, para que lo entiendan mejor vamos a ver ahora un ejemplo bajista. En un canal bajista, acá tenemos el canal bajista donde el precio va haciendo movimientos en zigzag y ha creado el canal. Cuando el precio rompe hacia arriba del canal, pues nosotros vamos a buscar compras esperando que el precio llegue al punto objetivo de ese canal. Entonces, si el canal empezó a crearse aquí con estos movimientos, este es el inicio del canal, así que cuando el precio rompa hacia arriba, va a buscar moverse al inicio de este canal. Entonces, nosotros esperamos que el precio intente llegar hasta ese objetivo. Eso significa que podemos buscar algunas compras mientras el precio está revirtiendo. Yo sé que está un poco complicado de comprender, pero a continuación les voy a mostrar unos ejemplos. Pero antes de mostrarles esos ejemplos, quiero también comentarles que existen rupturas a favor de la tendencia. Es decir, rupturas a favor del canal. Por ejemplo, acá venimos en un canal alcista donde el precio está subiendo, pero en lugar de romper hacia abajo, el precio puede terminar rompiendo la resistencia del canal y moverse hacia la parte superior. Acá, por ejemplo, tenemos un canal bajista, el precio viene bajando, pero en lugar de revertir y romper hacia arriba, pues el precio también puede terminar rompiendo el soporte y moverse hacia abajo del canal. Pero esto es otro tipo de estrategias, es otro tipo de estructura y lo vamos a estar discutiendo en una clase más adelante. Muy bien, ahora ya sabemos cómo identificar los canales, ya sabemos que es un canal alcista, ya sabemos que es un canal bajista y ya sabemos a qué nos referimos cuando el precio revierte el canal. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos aplicar esta clase de contextos. Acá podemos observar que venimos en un canal bajista porque yo puedo trazar una línea de resistencia y una línea de soporte. Voy a cambiarlo de color para que puedan verlo mejor. Una línea de resistencia y por acá abajo una línea de soporte. En este caso tengo aquí un testeo, dos testeos y tres testeos. Desde ese momento yo ya puedo trazar mi canal. Si quiero también puedo hacerlo de la otra manera. Un testeo, dos testeos en la resistencia, lo cual nos activa la resistencia del canal, y un testeo y dos testeos en el soporte, lo cual nos activan el soporte del canal. No importa cómo lo hagas, de las dos formas es completamente válido. Aquí lo que nos interesa es cuando el precio logra romper
lo que es la resistencia de este canal, porque está revirtiendo. Recordemos que acá nos encontrábamos en un movimiento bajista porque el precio iba haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos. Pero de pronto, este canal bajista termina, el precio revierte formando una estructura chartista de doble suelo y empieza a subir con bastante fuerza. Cuando vemos que el precio rompe el canal e insiste en subir, por ejemplo aquí cuando vemos que nos crea estas dos velas alcistas más la figura chartista del doble suelo, pues sabemos que es probable que el precio haya logrado romper la resistencia del canal, y como sabemos que es probable que lo haya logrado hacer, también sabemos que el precio intentaría moverse a el inicio de este canal. ¿Dónde está el inicio de este canal? Pues donde tenemos el primer movimiento del canal. En este caso el primer movimiento, el primer rebote se crea acá en la parte superior. Después el precio se mueve a la parte inferior, otra vez a la superior, otra vez a la inferior. Entonces acá es el inicio del canal bajista, ¿ok? Ahí es el objetivo a donde el precio podría llegar. Así que algo que podemos hacer es colocar una resistencia en esa zona, apoyado en el inicio del canal, ya que hemos visto que el precio está subiendo, pues sabemos que va a intentar llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Buscar compras hasta que el precio llegue a ese nivel, e incluso cuando el precio logre tocar ese nivel, pues podríamos buscar alguna venta esperando una pausa o un rebote del precio. Bueno, ahora les quiero explicar qué es lo que pasa cuando el precio logra romper lo que es la resistencia del canal. Aquí he colocado la resistencia y vemos que el precio la rompe después de formar el doble suelo e insiste en seguir subiendo. Desde ese momento, cuando vemos que en efecto hay fuerza por parte de los compradores, no hay vendedores ingresando, podemos cambiar nuestra perspectiva y tratar de buscar, por ejemplo, lo que serían compras, ya que es lo más adecuado en esta clase de situaciones. Acá les puedo mostrar un ejemplo porque el precio rompe lo que es esta punta de la mecha, que es una pequeña resistencia. Lo rompe con fuerza, sabemos que venimos de un micro doble suelo, pero que el precio está revirtiendo con bastante fuerza alcista, y sabemos que el precio puede intentar llegar a la parte superior, al inicio del canal. Eso significa que podemos comprar en la siguiente vela. En este caso pues trataríamos de irnos apoyados con este punto de entrada, esperando un pequeño retroceso y un rechazo, y nos podemos ir allí en una compra. Por ejemplo, después de esta vela no podemos hacer nada porque es una vela que tiene mucha mecha en la parte superior, pero quizá después de esta vela envolvente podríamos tomar una compra esperando que el precio trate de llegar a la resistencia, a la distancia objetivo. Después de eso, a pesar de tener lo que sería este martillo, lo más aconsejable ya no es buscar compras porque estamos muy cerca de la distancia objetivo. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Cuando estamos cerca de una distancia objetivo, el precio puede reaccionar, es decir, los vendedores pueden entrar antes de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, aquí el precio no esperó a rellenar ese espacio, sino que de una vez los vendedores ingresaron. Eso puede llegar a pasar y tenemos que considerarlo. Aquí lo que nos interesa es que podemos tomar algunas operativas esperando a que el precio llegue a la resistencia. Y si se detiene justo en la resistencia, pues obviamente podemos también aprovechar una pequeña venta. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo. En este caso podemos observar una reversión que termina siendo bastante fuerte. Pero al inicio vamos a colocar lo que serían nuestras resistencias y nuestros soportes del canal. Como podemos observar, acá tenemos un testeo, dos testeos, tres testeos. Desde ese momento ya se nos ha creado el canal, pero también podemos decir 1, 2, 1 y 2. Entonces ahí también tendríamos la confirmación que estamos dentro de un canal bajista. Obviamente aquí dentro del canal pues podemos buscar algunas operativas, en este caso serían de ventas. Pero acá lo que nos interesa en esta estrategia es cuando el precio sale de este canal. Como podemos observar, al principio el precio intenta romper pero no puede pasar la EMA de 20 periodos, entonces trata de bajar de nuevo, no puede hacerlo y termina creando esta especie de micro doble suelo en la EMA de 20 periodos, lo cual es una estructura bastante complicada, una estructura bastante engañosa. Lo mejor ahí sería no operar, simplemente esperaríamos. Pero como vemos, el precio insiste en subir, entonces cuando vemos que el precio está insistiendo en subir, que ya pasó la EMA de 20 periodos, pues ya podemos suponer que el precio va a intentar moverse al inicio de lo que sería este canal bajista. Entonces, como nosotros sabemos que es un canal bajista, pues obviamente el inicio se va a encontrar en la parte superior y es lo que podemos observar acá. Entonces lo que vamos a hacer es trazar esta área que es a donde esperamos que el precio trate de llegar. Estamos apoyados en una resistencia. Por lo tanto, si nosotros estamos viendo que es válido buscar compras porque la estructura nos apoya a llegar a la distancia objetivo, pues podemos tratar de buscar esas compras. Por ejemplo, acá cuando tenemos la ruptura de este micro rango, el precio rompe y confirma, podemos comprar en la siguiente vela aplicando la estrategia de ruptura de micro rangos. Es válido hacerlo porque este contexto nos está mostrando que hay cierta insistencia del precio en subir.
Por ejemplo, si nos atrevemos, podríamos buscar una compra después de esta vela alcista. A pesar de tener mucha mecha en la parte superior, pues hemos visto que las velas anteriores tienen mecha pero sigue subiendo el precio, tienen mecha en la parte superior pero sigue subiendo el precio, así que podría volver a pasar lo mismo. Podemos buscar una compra en la siguiente vela. Donde ya no deberíamos de buscar compras es cuando ya estamos muy cerca de la distancia objetivo. En este caso ustedes pueden darse cuenta que incluso el precio se detiene justo ahí, una vela que cierra en nuestra resistencia y tenemos esta pequeña pausa. Así que por ese motivo es que si tú eres un trader arriesgado y ha detectado esa resistencia, puede buscar una venta. Aunque claro, es bastante peligroso porque estás operando en contra de una tendencia bastante fuerte. El objetivo de esto es buscar algunas operativas en compra en este movimiento, y si somos arriesgados y el precio nos ofrece la oportunidad, pues también podemos buscar una pausa en esa distancia objetivo. Ahora también quiero explicarte que los canales no suelen ser tan exactos. Por ejemplo, acá yo puedo trazar esta resistencia y también puedo trazar lo que sería este soporte. Entonces tenemos una especie de canal bajista. Podemos darnos cuenta que tenemos un testeo, 2 testeos, 3 testeos, entonces se nos ha formado el canal. No es exacto porque el precio no está rebotando exactamente en las líneas. Por ejemplo, aquí no alcanza a tocar esa área de resistencia, acá apenas si la toca, entonces no es un canal tan exacto, ¿ok? Lo importante aquí es la estructura y la información que esta misma estructura nos está brindando. Podemos observar que al principio tenemos esta especie de formación de un doble suelo y el precio logra romper con bastante fuerza lo que es la resistencia del canal. Recordemos que la parte superior es la resistencia del canal y el precio logra romperlo. Después de eso vemos que insiste en seguir subiendo, tiene una pequeña pausa, pero en lugar de encontrar vendedores trata de seguir empujando más hacia arriba. Lo cual nos confirma que en este caso se ha roto lo que es la estructura del canal y que el precio probablemente trate de moverse al inicio de este canal bajista. En este caso el inicio del canal bajista se encuentra aquí en la parte superior, que es donde empezaron los movimientos en zigzag. Entonces en este caso lo que nos corresponde es tratar de buscar compras en este recorrido. Por ejemplo, cuando el precio forma este micro doble suelo y rompe la EMA de 20 periodos, podemos buscar una compra en la siguiente vela esperando que el precio trate de seguir subiendo. En donde ya no deberíamos de buscar compras es cuando el precio llega a este nivel de acá o por ejemplo a este otro nivel de por acá. Entonces en este caso a lo mejor habríamos aprovechado una compra y después nos tocaría esperar a ver cómo avanza el precio. Finalmente, el precio hace un retroceso a la EMA de 20 periodos e insiste en seguir subiendo, y aquí nos deja lo que es esta especie de vela envolvente, lo cual, como nosotros nos hemos dado cuenta que estamos operando a favor de un nuevo movimiento alcista, podemos buscar una compra inmediatamente después de ver esa especie de envolvente. Y después el precio continúa subiendo. Claro está, como el precio ha continuado subiendo tenemos que tener cuidado y no vamos a buscar compras cerca de la distancia objetivo, ya que el problema es que como están ansiosos los compradores, tan pronto lleguen van a tomar beneficios y al mismo tiempo van a entrar vendedores y nos van a terminar dejando una vela bajista. Entonces en este caso, como ya estamos muy cerca de la distancia objetivo, no recomiendo tomar la operativa. Esto que les voy a mostrar ahora es que no siempre habrá oportunidad para operar una reversión. Por ejemplo, aquí podemos observar que venimos en un canal alcista, tenemos los respectivos 2 o 3 testeos, como queramos contarlo, y de pronto el precio empieza a revertir en formato de un doble techo y empieza a moverse. De hecho, podemos darnos cuenta que el precio logra bajar y acercarse bastante a lo que es el área del objetivo de la ruptura del canal, es decir, al inicio de este canal alcista. Como es un canal alcista, pues el inicio se encuentra en la parte inferior. Así que cuando vemos que el precio ha creado lo que es este doble techo e insiste en bajar, pues ya podemos ir buscando ventas esperando que llegue el precio a esa distancia. Ahora la cuestión acá está en dónde nos hubiera el mercado ofrecido una oportunidad para vender. En realidad está complicado. Tal vez hubiéramos podido vender después de la reacción del precio en esta EMA de 20 periodos y habríamos tomado nuestra venta acá en la siguiente operativa esperando un retroceso y un rechazo. Sería válido hacer esa operación. También podríamos tratar de operar utilizando lo que es esta pequeña punta de mecha. Esperamos la ruptura y como sabemos que ahora el precio va a intentar moverse a la parte inferior, podemos tratar de buscar una venta agarrando el mejor punto de entrada en la siguiente vela. Eso también sería algo completamente válido. Tenemos un intento del precio por volver a subir, pero se queda bloqueado por lo que es esta resistencia y entran vendedores con muchísima fuerza. El problema que tenemos con esta vela bajista es que rompe con demasiado cuerpo esta zona, queda bastante alejado, así que podemos ver una vela de retroceso y es justamente lo que se forma acá, esta vela alcista de retroceso. De hecho, pues si hubiéramos vendido con un buen punto de entrada se habría podido ganar la operación, sin embargo no es lo mejor de hacer.
Después vemos que el precio forma este micro rango, termina rompiendo la parte inferior y en un solo movimiento logra acercarse bastante a lo que es el inicio del canal alcista. Entonces en este caso el precio está logrando llegar al objetivo. ¿Cuál es el problema? Que no pudimos tomar muchas operativas en este movimiento, quizás solamente una, que fue la mejor operación que nos ofreció el contexto. Pero eso tenemos que asumirlo siempre, ya que no importa en qué estructura nos encontremos, no siempre van a haber buenas oportunidades para comprar o vender. Lo importante es mantener la paciencia. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, acá se cumplió muy bien la estrategia porque identificamos lo que es el canal alcista, pero el precio rompe hacia abajo e insiste en llegar al área del soporte. Así que en este caso a lo mejor solamente pudimos tomar una operativa, no hay ningún problema, simplemente esperaríamos por más información o por un nuevo contexto. Acá les muestro otro ejemplo con canales estrechos y reversiones fuertes. Podemos observar acá que tenemos un canal alcista, está bastante bien identificado este canal alcista, y de pronto el precio pues empieza a revertir creando lo que es esta especie de hombro cabeza a hombro o de doble techo en la EMA de 20 periodos. Y finalmente los vendedores logran dominar en este movimiento un pequeño retroceso y después vuelven a entrar los vendedores. ¿Qué significa esto? Que el precio ha roto ya lo que es el canal alcista, y como lo ha roto y hay insistencia en bajar, pues uno de los primeros objetivos del precio es moverse hasta el inicio de ese canal alcista. Entonces en este caso, como acá está la primer vela del canal alcista, pues ahí es el objetivo donde el precio podría llegar a moverse. Así que cuando hemos descubierto que el precio rompe el canal y empieza a bajar, pues podríamos buscar alguna que otra venta. En este caso, por ejemplo, después de haber visto esta vela bajista fuerte y que la siguiente abriera con gap, podríamos entrar en una venta apoyados con este punto de entrada de la micro resistencia. Después de eso, por ejemplo, podríamos esperar a ver lo que es esta vela envolvente y podríamos vender en la siguiente tratando de operar a favor de la tendencia. Después de tener esta vela de retroceso podríamos aplicar un conteo de velas. Ya sea después de esta vela o después de esta vela podríamos aplicar un conteo de velas, ya que después de una alcista y una bajista 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3, así que podríamos vender acá después de esta vela alcista. Y claro, como acá el precio sigue bajando después de apoyarnos en el conteo de velas y nosotros seguimos sospechando que va a intentar moverse hasta el soporte del canal alcista, pues podríamos buscar alguna venta en este movimiento. Por ejemplo, tomar esta operativa en venta o la siguiente operativa en venta apoyados por la fuerza bajista que se está formando en este caso. Al final el precio llega a la distancia objetivo y termina creando lo que es un micro rango. Muy bien, traders, ya como conclusión les quiero decir que la ruptura y reversión de los canales puede ser operado siguiendo el movimiento hacia el objetivo de la ruptura. Ustedes también tienen que recordar que los canales no son exactos y que el precio no siempre va a llegar al objetivo. En ocasiones revierte antes, así que tenemos que estar listos para ver cuando el precio está llegando a la distancia objetivo y evitar tomar operativas muy cerca de esa distancia. También nos hemos dado cuenta que en ocasiones el precio se mueve muy rápido o no ofrece una buena oportunidad para operar el movimiento hacia el objetivo. Por ejemplo, si venimos en un canal alcista y el precio empieza a romper, a lo mejor rompe de un golpe y llega ya rápidamente al soporte y no nos dejó oportunidad de entrar. Acá por lo menos lo que vamos a evitar es buscar compras en ese movimiento. Tal vez no tengamos oportunidad para vender, pero no debemos de buscar compras porque obviamente esa ruptura nos está mostrando que el precio intentará moverse al inicio del canal. Y por último, al llegar al objetivo puede haber una pequeña pausa y luego se debe analizar si el precio continuará o rebotará hacia el objetivo. Como le decíamos antes, acá tal vez tenemos un canal alcista, esta parte de acá es el inicio del canal, el precio rompe hacia abajo y empieza a moverse, nosotros buscamos por ahí algunas ventas y cuando el precio llega a la distancia objetivo pues puede haber un pequeño rebote o una pequeña pausa en forma de rango. Ya después de eso nos corresponde a nosotros volver a analizar para saber si el precio se va a mover hacia arriba o si el precio se moverá hacia abajo. Muy bien, traders, con esto terminamos la explicación de la ruptura y reversiones del canal y cómo podemos aprovechar esta clase de estructuras. Espero que este video les sea de utilidad, que ustedes hayan aprendido algo nuevo o que hayan repasado la acción del precio. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejarla en los comentarios, yo los estaré leyendo y respondiendo. Cuídense, traders, nos vemos.